Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast, en el que exploraremos el doloroso conflicto entre Israel y Palestina. Este es un conflicto complejo y duradero que involucra a dos pueblos con historias entrelazadas. A pesar de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que dieron origen a Israel, el país a menudo ha incumplido las mismas resoluciones que lo reconocieron. Para comprender este conflicto es importante comprender 8 puntos clave. El primer punto es la creación de Israel y el problema demográfico. El sionismo es un movimiento nacionalista judío que buscó la creación de un Estado judío en la histórica Palestina. La migración judía a la región se intensificó en el siglo XIX debido a razones económicas, religiosas y humanitarias. El punto de quiebre llegó en 1947, cuando la ONU emitió la resolución en 1881, que dividió la religión en dos estados, uno árabe y otro judío. Sin embargo, esta división solo asignó el 54% del territorio a Israel, desencadenando tensiones entre palestinos y judíos. La primera gran ola de inmigración judía a Palestina ocurrió en la década de 1880. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi aumentó la inmigración judía. Para los palestinos, este crecimiento de la población judía en Palestina representó una amenaza a su autonomía y tierras. Como segundo punto está la guerra de 1948 y 1967. En 1948, Israel ganó la Guerra de la Independencia y ocupó aproximadamente el 77% del territorio histórico de Palestina, incluyendo Jerusalén Occidental. Esto marcó el inicio de lo que los palestinos denominaron la Nakba, o catástrofe, con miles de palestinos desplazados o huyendo de sus hogares. La primera gran ola de inmigración judía a Palestina ocurrió en la década de 1880. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi aumentó la inmigración judía. Para los palestinos, este crecimiento de la población judía en Palestina representó una amenaza a su autonomía y tierras. Como segundo punto está la guerra de 1948 y 1967. En 1948, Israel ganó la Guerra de la Independencia y ocupó aproximadamente el 77% del territorio histórico de Palestina, incluyendo Jerusalén Occidental. Esto marcó el inicio de lo que los palestinos denominaron la Nakba, o catástrofe, con miles de palestinos desplazados o huyendo de sus hogares. La primera gran ola de inmigración judía. Algunos historiadores argumentan que las potencias árabes intervinieron para proteger a la población palestina. Luego, en 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupó completamente Gaza y Cisjordania. Esta ocupación lleva a la creación de una población palestina cada vez más vulnerable y desplazada. Punto 3. Jerusalén Este. Jerusalén Este es un punto álgido del conflicto, ya que alberga lugares sagrados para 3 religiones importantes: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital de su futuro estado, pero Israel la considera su capital. En 1980, Israel anexó Jerusalén Este oficialmente, a pesar de las objeciones internacionales. La anexión de Jerusalén Este ha llevado a tensiones constantes y enfrentamientos en torno al control de la ciudad, que es de gran importancia tanto religiosa como política. Punto 4. Los acuerdos de Oslo y Camp David. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, tenían como objetivo establecer un proceso de paz, pero no lograron un acuerdo definitivo. En el 2000, los acuerdos de Camp David también fracasaron en temas cruciales como el retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén y cuestiones de seguridad. Estos fracasos han llevado a un estancamiento en el proceso de paz y a un deterioro continuo de la situación en la región. Punto 5. Gaza, la cárcel más grande del mundo. Gaza, con 1.600.000 de habitantes, se considera la prisión más grande del mundo. La población de Gaza sufre pobreza, inseguridad alimentaria y escasez de recursos básicos debido al bloqueo de Israel desde 2007. Gaza está gobernada por Hamás, lo que ha llevado a confrontaciones violentas con Israel. El bloqueo ha tenido graves consecuencias humanitarias, con la mayoría de la población viviendo en condiciones precarias y limitadas oportunidades de empleo y desarrollo económico. Punto 6. La política de demoliciones y destrucciones. Israel utiliza leyes y ordenanzas militares para demoler propiedades palestinas en Jerusalén Este y Cisjordania. Las llamadas zonas de tiro para entrenamiento militar también han afectado a comunidades palestinas vulnerables. Estas políticas de demolición y destrucción han llevado a la pérdida de hogares y medios de vida para muchas familias palestinas. Punto 7. La política de asentamientos. Los asentamientos israelíes en Cisjordania son fuentes de conflictos, con asentamientos oficiales y puestos avanzados.
Los colonos ideológicos a menudo recurren a la violencia contra los palestinos. Estos asentamientos han generado tensiones constantes y han complicado cualquier posible solución al conflicto. Punto 8. La impunidad. A pesar de las numerosas resoluciones de la ONU y las investigaciones sobre crímenes de guerra, Israel ha cumplido muy pocas de estas resoluciones. La impunidad prevalece debido a la falta de voluntad política de la comunidad internacional. Esta falta de rendición de cuentas ha llevado a un ciclo continuo de violencia y represión en la región. Como conclusión, el conflicto entre Israel y Palestina es una situación compleja con muchas capas. La falta de rendición de cuentas y la cultura de la excepcionalidad solo perpetúan el sufrimiento de ambas partes. Es fundamental que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional para lograr una paz duradera. Gracias por sintonizar nuestro podcast y mantenerse informados sobre este tema crucial. Este conflicto persistente es un recordatorio de la importancia de trabajar hacia una resolución justa y duradera para ambas partes.